Muy buenas noches, señores, bienvenidos, bendito Señor, te agradecemos porque el día de hoy nos has llevado hasta este momento, porque es bajo tu misericordia que podemos reunirnos a escuchar y a leer tu palabra, Señor. Gracias por este hermoso manual de vida que nos has dejado, pero sobre todo porque has puesto fuego en nuestro corazón para seguir adelante, no solo para leer, Señor, sino para comprender y vivir lo que escrito está. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Muy buenas noches, señores. Vamos a llevárnosla rapidito el día de hoy otra vez y vamos a comenzar con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue de la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 1, y escrito está: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué existe esta certeza en la vida de un seguidor de Cristo Jesús? Por la gracia y paz con que fuimos llamados de parte de Dios y de su Hijo. Y además creemos en el Evangelio y del poder que tiene para la salvación, en donde se manifiesta la justicia de Dios por fe, dando gracias de todo y en toda circunstancia, viviendo como hijos de Dios como escrito está. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Así que nadie nos puede separar del amor de Cristo Jesús. Aleluya. Así es, ni tempestades, ni persecuciones, ni nada nos puede separar del amor de Cristo Jesús para aquellos que hemos decidido confiar plenamente en Él. Vamos a comenzar con la lectura. Iniciamos con el capítulo número 40 del libro de Jeremías, y escrito está: Jeremías y el remanente de Gedalías. Palabra del Señor que vino a Jeremías después que Nabuzaradán, capitán de la guardia, le envió desde Ramá, cuando le tomó estando atado con cadenas entre todos los cautivos de Jerusalén y de Judá, que iban deportados a Babilonia. Tomó pues el capitán de la guardia a Jeremías y le dijo: El Señor tu Dios habló a este mal contra este lugar, y lo ha traído y hecho el Señor según lo había dicho, porque pecaron contra el Señor y no oyeron su voz. Por eso les ha venido esto, y ahora yo te he soltado hoy de las cadenas que tenías en tus manos. Si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven, y yo velaré por ti. Pero si no te parece bien venir conmigo a Babilonia, déjalo. Mira, toda la tierra está delante de ti, ve a donde mejor y más cómodo te parezca. Si prefieres quedarte, vuélvete a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, al cual el rey de Babilonia ha puesto sobre todas las ciudades de Judá, y vive con él en medio del pueblo, y ve a donde te parezca más cómodo ir. Y le dijo el capitán de la guardia, y le dio el capitán de la guardia provisiones y un presente, y le despidió. Se fue entonces Jeremías a Gedalías, hijo de Ahicam, a Mizpa, y habitó con él en medio del pueblo que había quedado en la tierra. Cuando todos los jefes del ejército que estaban por el campo, ellos y sus hombres, oyeron que el rey de Babilonia había puesto a Gedalías, hijo de Ahicam, para gobernar la tierra, y que le había encomendado los hombres y las mujeres y los niños y los pobres de la tierra que no fueran transportados a Babilonia, vinieron luego a Gedalías en Mizpa, esto es Ismael, hijo de Netanías, Joanán y Jonatán, hijos de Carea, Seraías, hijo de Tanumet, los hijos de Efaim netofatita, y Jesanías, hijo de un macateo, ellos y sus hombres, y les juró Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, a ellos y a sus hombres, diciendo: No tengan temor de servir a los caldeos, habiten en la tierra y sirvan al rey de Babilonia, y les irá bien. Y he aquí que yo habito en Mizpa para estar delante de los caldeos que vendrán a nosotros. Mas ustedes tomen el vino, los frutos del verano y el aceite, y pónganlos en sus almacenes y quédense en sus ciudades que han tomado. Asimismo, todos los judíos que estaban en Moab y entre los hijos de Amón y en Edom, y los que estaban en todas las tierras, cuando oyeron decir que el rey de Babilonia había dejado a algunos en Judá, y que había puesto sobre ellos a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, todos estos judíos regresaron entonces de todos los lugares a donde habían sido echados, y vinieron a tierra de Judá, a Gedalías en Mizpa, y recogieron vino y abundantes frutos. Conspiración de Ismael contra Gedalías. Y Joanán, hijo de Carea, y todos los príncipes de la gente de guerra que estaban en el campo, vinieron a Gedalías en Mizpa y le dijeron: ¿No sabes que Baalis, rey de los hijos de Amón, ha enviado a Ismael, hijo de Netanías, para matarte? Mas Gedalías, hijo de Ahicam, no les creyó. Entonces Joanán, hijo de Carea, habló a Gedalías en secreto en Mizpa, diciendo: Yo iré ahora y mataré a Ismael, hijo de Netanías, y ningún hombre lo sabrá. ¿Por qué he de matar a todos los judíos que se han reunido a ti se dispersarán? ¿Y perecerá el resto de Judá? Pero Gedalías, hijo de Ahicam, dijo a Joanán, hijo de Carea: No hagas esto, porque es falso lo que tú dices de Ismael.
Capítulo 41 del libro de Jeremías, escrito está. Aconteció en el mes séptimo que vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la descendencia real, y algunos príncipes del rey y 10 hombres con él, a Gedalías, hijo de Ahicam, en Mizpa, y comieron pan juntos ahí en Mizpa. Y se levantó Ismael, hijo de Netaías, y los 10 hombres que con él estaban, e hirieron a espada a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, matando así a aquel a quien el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. Asimismo mató Ismael a todos los judíos que estaban con Gedalías en Mizpa y a los soldados caldeos que ahí estaban. Sucedió además, un día después que mató a Gedalías, cuando nadie lo sabía aún, que venían unos hombres de Siquem, de Silo y de Samaria, 80 hombres raída la barba y rotas las ropas y rasguñados, y traían en sus manos ofrenda e incienso para llevar a la casa del Señor. Y de Mizpa le salió al encuentro llorando Ismael, hijo de Netanías, y aconteció que cuando los encontró les dijo, vengan a Gedalías, hijo de Ahicam. Y cuando llegaron dentro de la ciudad, Ismael, hijo de Netanías, los degolló y los echó dentro de una cisterna, y los hombres que con él estaban. Mas entre aquellos fueron hallados 10 hombres que dijeron a Ismael, no nos mates, porque tenemos en el campo tesoros de trigos y cebadas y aceites y miel. Y los dejó y no los mató entre sus hermanos. Y la cisterna en que echó Ismael todos los cuerpos de los hombres que mató a causa de Gedalías era la misma que había hecho el rey Asa a causa de Baasa, rey de Israel. Ismael, hijo de Netanías, la llenó de muertos. Después llevó Ismael cautivo a todo el resto del pueblo que estaba en Mizpa, a las hijas del rey y a todo el pueblo que en Mizpa había quedado, el cual había encargado Nabuzaradán, capitán de la guarda, a Gedalías, hijo de Ahicam. Los llevó pues cautivos Ismael, hijo de Netanías, y se fue para pasarse a los hijos de Amón. Y oyeron Joanán, hijo de Carea, y todos los príncipes de la gente de guerra que estaban con él, todo el mal que había hecho Ismael, hijo de Netanías. Entonces tomaron a todos los hombres y fueron a pelear contra Ismael, hijo de Netanías, y lo hallaron junto al gran estanque que está en Gabaón. Y aconteció que cuando todo el pueblo que estaba con Ismael vio a Joanán, hijo de Carea, y a todos los capitanes de la gente de guerra que estaban con él, se alegraron. Y todo el pueblo que Ismael había traído cautivo de Mizpa se volvió y se fue con Joanán, hijo de Carea. Pero Ismael, hijo de Netanías, escapó delante de Joanán con 8 hombres, y se fue a los hijos de Amón. Y Joanán, hijo de Carea, y todos los capitanes de la gente de guerra que con él estaban, tomaron a todo el resto del pueblo que había recobrado de Ismael, hijo de Netanías, a quienes llevó de Mizpa después de que mató a Gedalías, hijo de Ahicam, hombres de guerra, mujeres, niños y eunucos, que Joanán había traído de Gabaón, y fueron y habitaron en Jerutquimam, que está cerca de Belén, a fin de ir y meterse en Egipto a causa de los caldeos, porque los temían, por haber dado muerte a Ismael, hijo de Netanías, a Gedalías, hijo de Ahicam, el cual el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. Capítulo 42 del libro de Jeremías. Escrito está. Mensaje a Joanán. Vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, y Joanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor, y dijeron al profeta Jeremías, acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros al Señor tu Dios. Por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos como nos ven tus ojos, para que el Señor tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos, y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías les dijo, he oído, he aquí que voy a orar al Señor su Dios, como han dicho, y todo lo que el Señor les responda, les enseñaré, no les reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías, el Señor sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéramos conforme a todo aquello para la cual el Señor tu Dios te enviará a nosotros, sea bueno, sea malo, a la voz del Señor nuestro Dios, el cual te enviamos, obedeceremos para que obedeciendo a la voz del Señor nuestro Dios nos vaya bien. Aconteció que al cabo de 10 días vino palabra del Señor a Jeremías, y llamó Joanán, hijo de Carea, y a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban, y a todo el pueblo desde el menor hasta el mayor, y les dijo, así ha dicho el Señor Dios de Israel, al cual me enviaron para presentarle sus ruegos en su presencia. Si se quedan quietos en esta tierra, los edificaré, y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que les he hecho. No teman de la presencia del rey de Babilonia, del cual tienen temor, no teman de su presencia, ha dicho el Señor, porque con ustedes estoy yo para salvarse y librarlos de su mano, y tendré de ustedes misericordia, y él tendrá misericordia de ustedes, y los hará regresar a su tierra.
Mas si dijeran, no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así a la voz del Señor su Dios, diciendo, no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y ahí moraremos. Ahora por eso, escuchen la palabra del Señor remanente de Judá. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Si ustedes vuelven sus rostros para entrar en Egipto y entran para morar allá, sucederá que la espada que temen los alcanzará en la tierra de Egipto, y el hambre de que tienen temor allá en Egipto los perseguirá, y ahí morirán. Y todos los hombres que volvieron sus rostros para entrar en Egipto para morar ahí, morirán a espada de hambre y de pestilencia. No habrá de ellos quien quede vivo ni quien escape del mal que yo traeré sobre ellos. Porque así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: como se derramó mi enojo y mi ira sobre los moradores de Jerusalén, así se derramará mi ira sobre ustedes cuando entraran en Egipto, y serán objeto de execración y de espanto y de maldición y de afrenta, y no verán más este lugar. El Señor habló sobre ustedes, oh remanente de Judá. No vayan a Egipto, sepan ciertamente que les aviso hoy. ¿Por qué hacen errar sus almas? Pues ustedes me enviaron al Señor su Dios, diciendo: ora por nosotros al Señor nuestro Dios, y haznos saber todas las cosas que el Señor nuestro Dios dijera, y lo haremos. Y les he declarado hoy, y no han obedecido a la voz del Señor su Dios, ni a todas las cosas por las cuales me envió a ustedes. Ahora pues, sepan de cierto que a espada, de hambre o de pestilencia, morirán en el lugar donde desearon entrar para morar ahí. Con esto terminamos la lectura de los capítulos correspondientes del libro de Jeremías, y vemos aquí rápidamente cómo el Señor se sentía triste por lo que les había hecho a su pueblo. Era disciplina que tenían que ellos recibir por todo lo que lo habían ofendido, pero a final de cuentas el Señor les dijo: quédense en su tierra, esta es suya, yo se la regalé. Esa es una muestra de que el Señor, cuando da una promesa, nunca se echa para atrás. Siempre, siempre el Señor va a estar al pendiente de nosotros, sus hijos, y siempre, siempre después de la disciplina vendrá otra vez derramado con todo su esplendor el amor de Dios sobre nosotros. Vamos a leer el capítulo 4 de la carta a los Hebreos, y escrito está: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes perezca por no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Y otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyeran hoy su voz, no endurezcan sus corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues en entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta: Jesús, el gran sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¡Wow! Otra vez, bastante teología que hay en el libro de Hebreos. Aquí estamos viendo, primero que nada, que dice que Jesucristo esto es nuestro gran sumo sacerdote. Vamos a ver después cómo es mejor que Melquisedec, mejor que Aarón.
Pero aquí lo importante ver es que otra vez la palabra nos vuelve a reiterar que Jesucristo en su humanidad, siendo hombre, sufrió todo tipo de tentaciones, las mismas que ustedes o yo hemos pasado, Jesucristo las pasó. La gran diferencia es que Él las pasó sin pecado y nosotros pues ya sabemos cómo las habremos pasado. Pero también dice la palabra, no importa. Y eso tiene que ver con lo que dice más arriba. Acérquense confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para que entren en el reposo del Señor. Y aquí el reposo se tiene que tomar en cuenta que es el cielo donde nos está esperando Dios. ¿Por qué? Porque si a ellos les había prometido la tierra, a nosotros se nos promete la gloria eterna. Por eso dice el Señor, todavía no acaban sus obras, y en cuanto las acaben, como Dios acabó su creación, ustedes van a entrar en el reposo del Señor. Por eso hace la simil de cómo el Señor en toda su creación, en el séptimo día, reposó de toda su creación. No es que estuviera cansado, no es que descansó, es que contempló su obra. De la misma manera, a nosotros se nos dice por medio de la palabra, que una vez que acabemos nuestra obra, vamos a entrar en el reposo del Señor, que es a su presencia eterna. Pero aquí tenemos algo, este versículo también es de los más conocidos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del hombre. Ok, este versículo, cuando uno de nosotros empieza a leer la palabra de Dios, surge un cambio. Cuando yo la leí por primera vez completa, hace ya 20 años, cuando por primera vez la leí completa desde Génesis hasta Apocalipsis, que no me detuve, me recostaba en la recámara y dije, hoy voy a leer hasta donde aguante, ¿no? Porque quería conocer qué era lo que me decía el Señor, quería conocer quién era Dios, quería conocer quién era Cristo. Y me sorprendió todo lo que empecé a encontrar y la leí desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero una vez que la leí, mi visión del mundo, de la práctica de mi fe, cambió, porque estaba yo acostumbrado a solamente oír las predicaciones de pastores, a oír las predicaciones que se me enseñaban en la iglesia, pero nunca me atrevía a cotejarlas con lo que dice la palabra de Dios para ver si era cierto lo que me estaban diciendo. Pero cuando el Señor me puso en este camino, cuando la leí por primera vez hace 20 años, y empecé a darme cuenta, sucede lo que dice la palabra aquí, es una palabra, es una espada de dos filos que penetra en tu espíritu, penetra en tu carne, penetra en tu alma y te empieza a cambiar la manera de pensar, te empieza a cambiar las intenciones del corazón. ¿Por qué? Porque vas conociendo lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Dios lo que nos ha mandado a hacer, las ordenanzas que nos dio Jesucristo. No son todas esas ordenanzas que nos enseñan en la iglesia romana, no son las tonterías que nos enseñan los testigos de Jehová, los adventistas o los mormones. No, la verdadera palabra de Dios, cuando uno la empieza a leer, se da una cuenta de todas las verdades que están en este librito, en esta colección de libros, que es lo que significa palabra biblión. Biblia viene del griego biblión, que significa colección de libros. Pero en esta palabra vamos aprendiendo quién es Dios, cómo es Dios, qué quiere Dios, qué es lo que desea Dios, cómo nos ama Dios, cómo nos disciplina, cómo también es un Dios consumidor, como al pecador le espera un castigo eterno. Pero va cambiando tu manera de pensar, va cambiando tu manera de ser. Y es porque estás dejando que nuestro Dios trabaje en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos, que penetra partiendo el alma y el espíritu, coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si nosotros nos decimos hijos de Dios, si nos decimos discípulos de Cristo, por lo menos tendríamos que haber leído esto ya 5 veces completas. A mí me da tristeza, créanme, me da mucha tristeza y también me da coraje cuando conozco hermanos en la fe que tienen 20 años proclamando que son cristianos y nunca han leído completa la palabra de Dios. No son cristianos, permítanme decirles, discúlpenme si los ofendo, pero si nunca han leído la palabra de Dios completa, no podemos darnos el título de cristianos, porque no conocemos a Cristo y su obra, porque no conocemos a Dios y todo lo que ha hecho, todo lo que hará, todo lo que está haciendo. ¿Cómo podemos llenarnos la boca de decir que somos cristianos si nunca hemos leído la palabra del Señor?
Yo, créanme, a veces ansío más tiempo del que el Señor me da para estas cuestiones, porque quiero seguir leyendo, 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 leyendo. Ahorita, desgraciadamente, hicimos esto rápido, porque tengo trabajo que terminar. Como decimos en el argot de los abogados, me toca tecolotear, me toca desvelarme. Pero eso no quita, y créanme, de hecho, yo estaba pensando, en mi corazón yo estaba pensando seguirme con el trabajo y ponerme al corriente del día de mañana con las lecturas, pero ya el Señor me mostró que lo primero y más importante es la lectura de la palabra de Dios. Ya al rato o mañana en la mañana tendré oportunidad de ponerme a leer la palabra, pero no dejo de hacerlo. Por eso, si de verdad nos llenamos la bocota diciendo que somos cristianos, vamos a leer la palabra. Y que no la leamos una sola vez, sino que la leamos el resto de nuestras vidas. Todas las Biblias traen planes, hay libros específicos para leer la palabra de Dios. Desde 6 meses, hay un plan de 3 meses hasta 9 años. No hay pretexto para no leer la palabra. Entonces, si de veras decimos ser seguidores de Cristo, tenemos que dejar que la espada de la palabra penetre primeramente en nuestra alma, en nuestro espíritu, que penetre en nuestra carne, en nuestros tuétanos, pero sobre todo que cambie nuestra manera de pensar y que cambie las intenciones de nuestro corazón, que podamos ser unos verdaderos discípulos de Cristo, que no tengamos el deseo de hacer otra cosa más que servirle a nuestro Dios y Salvador. Por eso que se nos haga una necesidad la lectura de la palabra de Dios para comprender todo lo que Dios ha revelado, lo poco que Dios ha revelado para cada uno de nosotros, porque como siempre les digo, tendremos una oportunidad para conocerlo. Bendito Señor, gracias por tu palabra que nos has dejado. Te agradecemos sinceramente por darnos la oportunidad de leerla diariamente, de aprender cada día más de ti, de conocerte. Cada lectura que hacemos, Señor, te amamos más y más. Sabemos que todo lo que está escrito ahí es bueno para nosotros, todo lo que pasa es bueno. Te agradecemos por mostrarnos entereza, por enseñarnos por medio de la lectura confianza, temor, amor, misericordia, benevolencia, bondad. Todo eso, Señor, lo manifestamos porque dejamos que tú cambies nuestro corazón. Por nosotros no podemos hacer nada, sin ti no somos nada, pero cuando dejamos que tú actúes, Señor, siempre lo haces para bien. Gracias, mi bendito Padre, en el precioso y glorioso nombre de mi Señor y Salvador Cristo Jesús. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en todos y cada uno de sus hogares. Que siempre esté con nosotros su presencia y que el Espíritu nos acompañe donde quiera que vayamos. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.